Buenos días, hermanos y hermanas. Una vez más, bienvenido a nuestro estudio. Este ha sido una semana muy interesante este día, pero antes de nada, ¿por qué no abrimos en oración? Sí, vamos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu caridad y tu compasión sobre nosotros, Señor. Te pido, Padre, que por favor nos bendigas a través de este estudio del Evangelio de San Juan. Te pido, Señor, tu gracia, tu amor y tu misericordia. Y una vez más, Señor, bendícenos en este estudio, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, aquí estamos una vez más, continuando nuestro estudio, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan, capítulo 10. Vamos a estar en el versículo 22 este día. Pero ¿por qué no volteamos ahí? Y vamos a ver lo que continúa el Señor diciendo esta semana, porque es muy importante, como le estaba diciendo, ¿verdad? Pues la verdad es que esta semana fue una semana de pruebas para mí, entonces quiero ser fiel al Señor y quiero que aprendamos a continuar como su rebaño, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Por qué no comenzamos el capítulo 10, versículo 21? O disculpe, 22, pero tengo que ponerme yo en la misma página porque parece que todavía estoy en Juan o Josué. El otro día estaba dando ese estudio de Josué. Y vamos a ver, no sé cómo acabé en Josué este día. Ahí estamos. Ahora sí. A veces se me olvida cambiar las notas que tengo en el libro de Josué, pero dice el versículo 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era el invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodeaban los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os le he dicho y no crees, las obras que yo hago ahora en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Saben? Estaba mirando el Nuevo Testamento en Nueva Traducción Viviente. Y me encanta lo que dice en la Nueva Tradición Viviente. También dice, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. Algunas personas lo rodeaban y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dísnoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en el nombre de mi Padre. Ahora, se conmemoraba la victoria de un pequeño grupo, ¿verdad?, guerreros judíos conocidos como los macabeos. Y esta victoria sobre el ejército seleucida en el año 1664, antes del nacimiento de Jesús, es lo que estamos viendo este día. Por eso dice, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah o el festival de la dedicación. Y lo que sucedió es que, primero, Hanukkah se celebra como nosotros cerca de la Navidad. Y esta celebración es una de las celebraciones menores de Jerusalén. No está en el Torá, no es un mandamiento de Dios, sino que se celebra la dedicación del templo, porque lo que sucedió fue que Antioquías Epífano había dedicado en el templo una estatua a su dios Sus, y lo que hizo fue que tomó un cerdo, ¿verdad? Y al tomar este cerdo, tomó la sangre del cerdo, y para burlarse de los judíos, porque ustedes saben que para los judíos un cerdo es un animal sucio, no se debe comer, está prohibido por Dios. Y entonces lo que sucedió es que él tomó la sangre y la aventó por todo el templo, y al hacer esto, contaminó el templo.
y los judíos se enojaron, especialmente Judas Macabeos, y Judas Macabeos comenzó una gran rebelación, ¿verdad? Un rebelión contra este hombre y su ejército, que eran griegos, y al hacer esto, en especial fue cuando un evento que sucedió durante una celebración, entonces ellos se rebelaron contra estos griegos. Y saben, es muy importante que mantengamos a Dios en toda su santidad, porque muchas veces los hombres que no conocen al Señor se burlan de los creyentes, y eso es lo que sucedió en ese templo. El, el rey, el hombre que está gobernando la tierra, se burló de los judíos y contaminó el templo, y no sabía que esto iba a traer graves consecuencias para ellos. Y entonces esta fiesta de dedicación se le conoce también como la fiesta de las luces, ¿verdad? Por lo que sucedió después de que los judíos expulsaron a los griegos, entraron al templo y lo limpiaron completamente. Y estaba la candelabra en el templo, pero lo que sucedió fue que no había suficiente aceite y había para un día lo máximo. Y entonces prendieron el candelabro y Dios hizo un milagro, porque de un día duró 8 días el candelabro, y por eso se le conoce como la dedicación de las luces, por lo que Dios había hecho. Y es un milagro de Dios completamente. Entonces esta celebración se continúa hasta ahora, lo que le llamamos Hanukkah. Y es lo que está sucediendo aquí. Dice el versículo 22, y era el invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah. Para los judíos este tiempo es un momento especial, ¿verdad? Y estaba la dedicación del festival, y entonces dice el versículo 23, se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón, porque lo que sucede es que este lugar en especial se conoce como un lugar que está en la parte del templo de Salomón. Tenía cuatro pórticos alrededor. Y los judíos están aquí ante Jesús. Y le hacen una pregunta muy importante, porque lo rodean. Y cuando lo están rodeando, le hacen las preguntas, como vemos en el versículo 24, donde dice algunas personas. Cuando dice algunas personas, está hablando de los hombres religiosos, ¿verdad? Y como dice en la Reina Valera, dice, ¿hasta cuándo nos tendrás? O por eso lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Bueno, en realidad es que Jesús no los mantenía en suspenso. Jesús les había dicho desde el principio exactamente quién es. Les dijo en el versículo 58 del capítulo 8, ¿verdad? Cuando él dijo, yo y el Padre somos uno, o hablando de que antes de que Abraham viniera, él ya conocía y sabía que Abraham esperaba este día en anticipación. ¿Y qué sucedió? Que tomaron piedras para arrojárselas, ¿verdad? Después también lo vimos en el capítulo 5 del versículo 18, cuando hizo el gran milagro del hombre paralítico. Y saben, para mí es algo curioso, porque le dicen, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Pero como les dije, Jesús nunca los mantuvo en suspenso. Jesús les dijo abiertamente exactamente quién es Él. El problema es que el hombre religioso no quiere conocer a Jesús, no quiere aceptar las palabras de Jesús, como vamos a ver. ¿Por qué es que Jesús tiene que repetirse una y otra vez? ¿Por qué es que Jesús tiene que declarar abiertamente quién es Él? Cuando ya los milagros hablaban, los mismos milagros testificaban de quién es Él. Si recuerdan anteriormente en el versículo, vamos a ver,
Vamos al versículo 19, dice, volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Verdad? Sí. Ponte a pensar en este versículo. Dice, demonio tiene, el versículo 20, y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? En otras palabras, dice que está endemoniado y que está fuera de mente. Bueno, el que está endemoniado no va a hacer milagros así. Es más, el que está endemoniado va a hacer cosas que son anti Dios, ¿verdad? Que van en contra de la voluntad de Dios. Pero el versículo 21 dicen, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Entonces hay división entre los judíos, entre la gente, ¿verdad? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y ahora continuaba esta conversación, porque cuando Jesús está en el pórtico de Salomón, ellos lo rodean diciendo, ¿hasta cuándo nos vas a mantener en suspenso? Pero la verdad es que es la terqueza del corazón, la dureza del corazón, que no quiere aceptar lo que está frente a él. La verdad, la realidad de quién es Cristo Jesús. Ellos buscan una excusa. ¿Por qué? Porque los religiosos se habían hecho ricos de toda la gente. Y si Jesús es el Mesías, entonces es el final de su sistema donde ellos están robando a la gente. Es el final del sistema de mantener a la gente bajo el yugo religioso que en realidad los ha hecho esclavos. Y Jesús les dice en el versículo 25, ¿verdad? Les respondió, os lo he dicho. ¿Y qué dice? No crees, no creéis. ¿Por qué? La dureza del corazón. Ese es el problema. El hombre religioso se hace duro de corazón. Oh, escucha las palabras, pero las palabras no toman raíz en el corazón, no se plantan en el corazón. ¿Por qué? Porque el hombre religioso no quiere escuchar la verdad. Dice, las obras que yo hago en nombre de quién? De mi Padre. Escucha, ellas dan testimonio de mí. Las mismas obras, ¿verdad? De Jesús. Sanar al hombre paralítico en el pórtico, abrir los ojos de los ciegos, sanar a los leprosos. Jesús fuertemente y abiertamente les ha dicho quién es Él. Sus milagros testifican claramente quién es Él, porque es lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cuando venga el Mesías, Él hará estas cosas. Pero ellos lo rechazan. Ellos rechazan los milagros. Ellos rechazan la verdad. Ellos rechazan a Jesucristo el Salvador. Dice el versículo 26. Pero vosotros no creéis. Dice, ustedes no creen. ¿Por qué? Escucha. Porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Me siguen. Quiero confesarles algo, porque esto es muy importante. El que conoce al Señor, el que ha recibido a Jesús, el que dice que es del rebaño de Jesús, el que dice que Jesús es su Dios, que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador, que Jesús es su todo en su vida, tiene que escuchar a Jesús porque lo conoce personalmente. Y yo esta semana, verdad, les quiero decir, verdaderamente no iba a grabar esta semana. Es que esta semana han sucedido cosas, ¿verdad? Para mí. Y el otro día sucedió algo que verdaderamente pues me disgustó mucho. Y no lo quería grabar. No me sentía bien de corazón. Y aunque había confesado, todavía estaba en el sentido de que no iba a grabar. Y esta mañana, no sé a qué horas eran, no me fijé en el reloj, pero
Era de madrugada y el Señor puso una convicción en mi corazón porque estaba teniendo un sueño y en ese sueño el Señor me estaba hablando. E inmediatamente me desperté, caí en mis rodillas y me puse a orar. Pero el Señor me dijo, ¿harás mi voluntad o harás tu voluntad? ¿Eres de mis ovejas o no lo eres? Si lo eres, vas a hacer mi voluntad. Y les digo que la convicción que vino a mi corazón fue, voy a hacer la voluntad de mi Señor. Porque yo lo conozco. Y porque yo lo conozco, voy a hacer lo que el Señor me pide. Y porque el Señor es mi Dios, me voy a rendir a su voluntad. Mi voluntad no es la del Señor. Y ahora estoy aquí. Porque quiero hacer la voluntad de Dios, porque yo escucho su voz. El Señor nos habla a través de los sueños, nos habla a través de obras, nos habla a través de otras personas. Porque el que no escucha su mensaje, no lo conoce. Y el que no lo conoce no hace su voluntad, sino su propia voluntad. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso es que estaba diciéndole a mi hija, ¿sabes? Le dije hace rato, antes de empezar a grabar, le dije, ¿sabes, mija? Sí, si yo le digo a la gente que tenemos que ser obedientes al Señor, comienza conmigo. Yo tengo que dar el ejemplo de rendirte a la voluntad de Dios, no menospreciar su gracia, sino ser obedientes a todo lo que Él nos dice. Porque yo lo amo y lo conozco y yo oro. Y el ejemplo comienza con nosotros, ¿verdad? Con los pastores. ¿Cómo es que yo te voy a decir obedece al Señor, pero yo le voy a ser desobediente? Yo escucho su voz y tengo que ser obediente. Y a través de este sueño el Señor me estaba hablando. El Señor te habla, pero es para ti decidir, ¿voy a obedecer o no voy a obedecer? Tú tienes que decidir. Porque si escuchas su voz, vas a contestar. Por eso dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. El hombre mundano no escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no pertenece a su rebaño. El hombre religioso, ¿verdad? Los que en este caso los sacerdotes no escuchan su voz. ¿Por qué? Porque no son de su rebaño. Y ese es el problema con ser religioso. El ser religioso no escuchas su voz, sino la voz de los hombres. Entonces, cuando dices, yo escucho su voz, yo pertenezco a su rebaño, vas a hacer su voluntad, no la tuya, porque dice ahora el versículo 28, yo les doy vida eterna. ¿A quién le da vida eterna? A su rebaño, a los que pertenecen a él. Los que son del rebaño de Jesús tienen vida eterna en él. Es la promesa, es la garantía de que somos de él. No es algo que tú compras, no es algo que a través de la religión te ganas, sino que es algo que Él gratuitamente te da y nos la recibimos cuando Él fue a la cruz. Y por eso si lo recibes a Él como tu Salvador, tienes que obedecer su voz, tienes que recibir sus mandatos en tu corazón y decir, yo voy a hacer lo que dice mi Señor. Yo le voy a escuchar y le voy a obedecer. Dice, y no pertenecerás jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú perteneces a Él, nadie te puede arrebatar de las manos de Cristo Jesús. Nadie puede robarte de Él. El único que puedes rendir
su salvación eres tú. El único que puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a abandonar al Señor por la religión, eres tú. Dice mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Por eso les digo, la decisión de abandonar al Señor eres tú. Es tuya. Nadie más. Esta palabra arrebatar es la palabra griega harpazo y su significado es cargar o quitar a la fuerza. Hay que recordar que Cristo está hablando acerca de los creyentes y no de, como les digo, de los falsos que se meten a la iglesia y dan la apariencia de ser del rebaño del Señor, ser ovejas del Señor, pero permanecen en su estado. ¿Por qué? Porque quieren vivir en el mundo, pero ir a la iglesia los domingos y dar simplemente la apariencia de que son hombres del Señor. Es todo. Segundo Pedro 2, 20, 22 nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Esto significa que tú has escuchado el mensaje del Señor, pero has regresado al mundo y ahora tu estado está peor porque conoces la verdad, pero quieres estar en la mugre. Dice, mejor les hubiera sido, escucha, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo que ven con verdad, dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y el puerco lavado a revolcarse en el cieno. Y eso es lo que sucede muchas veces en la iglesia. Escuchan la palabra y escuchan la verdad, pero regresan al mundo. Prefieren estar en la mugre del mundo. Vivir en la mugre del mundo que vivir en la verdad del Señor. Y una cosa sí, mi lengua está ahorita mala, es porque tuve un episodio de epilepsia el otro día y entonces duró unos cuantos días para que todo regrese un poco más a lo normal. Ese es parte de lo que me causó el otro día, como les dije, a que no quisiera hacer este estudio por mi orgullo, como puedo decir, ¿verdad? Por, por pensar en sí mismo, pero conociendo la verdad, ¿cómo voy a regresar al mundo? ¿Cómo es que voy a dejar que lo que el Señor me ha quitado, de lo que el Señor me ha salvado, quiera entrar a mi corazón? Y es como les dije anteriormente, cuando escuchamos verdad su voz, tenemos que ser obedientes a su voz. No vamos a regresar al mundo. Las ovejas del Señor, ¿verdad? Vamos a escuchar su voz porque Él nos da vida eterna. Él es nuestro pastor y Él nos lleva a buenos pastos. Para mí es una alegría saber que Él me ha dado una vida eterna y que esta vida eterna me lleva a obedecerle. Los creyentes tenemos vida eterna en Cristo Jesús y esta vida eterna no es condicional a lo que nosotros hacemos y lo que podemos hacer por Él o para Él. No está basado en buenas obras, sino en la obediencia al Señor Jesucristo y caminar como ovejas del Señor. Esta vida es un regalo del Señor. Dice el versículo 30, el Padre escucha y yo uno somos. Una vez más les está diciendo, el Padre y yo una persona somos. El Padre y yo no somos separados. Esto es lo que se le llama la unión hipostática, ¿verdad? Cierto que Jesús nació de una mujer, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso se le llama 100% hombre y 100% Dios. Porque al ser 100% hombre, Él sabe el sufrimiento del hombre. Él sabe lo que sentimos cuando tenemos hambre, cuando estamos en el calor y en el frío. Él puede que
Él puede relacionarse con nosotros en nuestro sufrimiento y fue perfecto y no pecó, pero al mismo tiempo por ser Dios, Él es suficiente para salvarnos y rescatarnos de la muerte. Por eso no podemos rendir nuestro culto a nadie más que Cristo Jesús. Por eso es que no debemos hacer oraciones a nadie más que al único que dice yo y el Padre somos uno. Yo sé que lo que les digo va a ofender a mucha gente y muchos se enojan. No les gusta que les diga no levanten oración a nadie más que el Hijo de Dios, el que es 100% Dios, porque Él vino a rescatar al pecador. El pecador no puede rescatar a nadie. Cuando nosotros les damos el Evangelio, es el Evangelio de la salvación. Es lo que nos salvó a nosotros del pecado. Él es quien nos ha salvado de la condenación al infierno. ¿Por qué? Porque dice, yo y el Padre somos uno. Si Él y el Padre no fueran uno, escucha el versículo 33, o disculpa, 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearlo. Ellos comprenden 100% lo que está diciendo Jesús, como lo dijo en el capítulo 8:58, que él es el Dios, ¿verdad? Encarnado. Y ellos toman piedras. ¿Por qué? Por la dureza de qué? Del corazón. Ellos mismos le preguntaron lo que acabamos de leer. En el versículo 24, lo rodearon los judíos, le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo. Y ahora que les está diciendo que Él y el Padre son uno, no les gusta, no quieren recibir el mensaje, no quieren escuchar lo que Jesús les está diciendo, sino que al escuchar la verdad toman piedras para apedrearlo. Entonces, si no quieres escuchar la verdad, ¿por qué le pides que te lo respueste? Que te diga si verdaderamente Él es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Existe mucha gente en este mundo que nos dice a nosotros lo mismo. Si Jesús es Dios, ¿por qué le tenemos que orar a otras personas? O más bien dicho, ¿por qué no podemos orar a otras personas? Y no estoy diciéndolo a los hermanos católicos solamente. Yo los amo. Yo amo a los hermanos católicos. A los hermanos de las iglesias ortodoxas. Pero también a otras religiones que cuestionan si Jesús verdaderamente es Dios. Piénsalo, nadie más en la historia del mundo ha dicho que Él y Dios son el único. Son uno, de una esencia. Y los judíos reconocen lo que Él dice y lo quieren apedrear. Escuchan la verdad, pero no les gusta. ¿Cómo está eso? Pides la verdad y cuando Él contesta la verdad, se enojan, al igual que con nosotros. Dice Jesús, le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Muchas buenas obras. ¿Por cuál de esas buenas obras me quieres apedrar a la muerte? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Como les dije, la unión hipostática. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces Jesús no está mintiendo, está diciendo la verdad. Al ser 100% hombre, como les dije, Él puede relacionarse a nuestros sufrimientos, pero al ser 100% Dios, Él nos hace parte del rebaño y nos da vida eterna en Él. Versículo 34 dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sos, ¿verdad? Si yo llamo, escucha cómo dice, Él no dice Dios, ¿verdad? El Padre dice, si quién, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al cual el Padre santificó y envió al mundo, escucha, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema, porque dijo,
hijo de Dios soy. ¿A quién mandó el Padre al mundo? A su Hijo. Al Hijo mandó el Padre. Lo que está diciendo Jesús, diciendo de que Dios dijo son dioses, esto lo leemos en Salmo 82, versículo 6. Pero Jesús es la palabra de Dios. La palabra, el verbo viviente que leemos en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. En el principio era ¿quién? El verbo o la palabra. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios y era Dios. El verbo. ¿Quién mandó el Padre? Al verbo, a la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Y quién lo santificó? El Padre. Jesús es Dios. El que esperaban. Pero si tú tienes tus ojos cegados por la religión, ¿cómo puedes ver? ¿Cómo puedes escuchar? Son pocas gentes que escuchan el mensaje y reciben a Jesús como su Salvador. Poca gente. Deja decirte, si yo te digo que tantas personas te pueden salvar, reciben muy contentamente el mensaje. Pero en el momento que digo que no hay otro Salvador más que Jesús, se armó. Ahí ya se cierra la gente sus oídos. No quieren escuchar la verdad. Porque mira lo que dice Jesús. Si no hago las obras de quién? De mi Padre, dice Jesús, no me creas. Pero si las hago, aunque no me creas a mí, cree las obras para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras son los milagros de Jesús. Nunca en la historia se había escuchado de que un hombre nacido ciego desde el principio pueda tener ojos abiertos. Y más adelante, la obra más grande, más maravillosa, es la de la cruz. Porque el derramamiento de la sangre, ¿verdad? Comienza en el templo. Jesús derramó su sangre primeramente dentro, ¿verdad? De la ciudad. Después el sacrificio es tomado fuera. Jesús, ¿dónde murió? Afuera, colgado en una cruz. Jesús cumple cada paso de los ritos necesitados para la salvación. Cada paso lo cumple Él. Su sangre preciosa derramada en la cruz para rescatarnos y para salvarnos del pecado. Por eso dice, cree que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no rendir sus corazones al Salvador? Entréguenle su corazón a Cristo Jesús. Nadie más puede salvar y rescatar del infierno, más que el Hijo de Dios. Solo Él puede salvarnos, solo Él puede darnos vida eterna, solo Él es nuestro Redentor, solo Él nos da su gracia y su misericordia. No, amigos, no rechacen lo que el Señor les da. ¿Verdad? No seamos como el perro que regresa a su vómito. Después de que escuchan la verdad y escuchan el mensaje del Señor, muchos regresan a la vida que vivían antes pecaminosa. Ustedes no saben cuánta gente yo he visto en la iglesia escuchar el mensaje por semanas, meses, y después regresan a lo que fueron. Y después al año, 2 años los miros y están peor de como comenzaron. Hay un matrimonio en la iglesia ahorita que comenzaron bien, pero ahora el marido no lo veo, solo veo a la esposa. Y para mí me quiebra el corazón, porque el esposo estaba bien, pero ahora no lo veo.
Y hay muchos así dentro de la iglesia. Vienen, escuchan el mensaje de la verdad en Cristo Jesús y regresan. Yo conocí a una muchacha, se crió en la iglesia, toda su vida en la iglesia, y ahora está bajo el yugo de la religión, porque su esposo no era cristiano. Y por satisfacer a su marido, por hacerlo feliz, ella abandonó a Cristo Jesús y se puso el yugo de la religión. Y ahora vive para cumplir todos los mandamientos de la religión. Cuando tenía su salvación en Cristo Jesús asegurada, ahora dice que no está segura de que si no cumple los ritos que pide su nueva religión, no pueda tener salvación. Y saben, hasta ni quiere hablar con nosotros ahora. No quiere saber nada de nosotros. Ha expulsado a todos los que la vimos creer fuera de su vida. Porque ahora vive bajo el yugo de la religión. Y se ha hecho dura de corazón. Y eso a mí me duele mucho. Pero tengo esperanza de que un día vuelva al Señor. Vuelva a creer que Cristo es suficiente. Que no necesita nada más ni a nadie más que al Hijo de Dios. Porque dice, escucha, intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos. Entonces una vez, como anteriormente, quieren tomarlo a fuerzas. Quieren matar a Jesús, pero se escapa de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían, Juan la verdad Juan la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad. ¿Y qué dice? Muchos creyeron en él. ¿Dónde está Jesús? Él se regresa al otro lado de Jordán, donde primeramente fue bautizado y señalado como el Cordero de Dios por Juan el Bautista. Juan nunca dijo Jesús y otro o otras personas. Juan el Bautista dijo el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Es más, dos de los discípulos de Juan el Bautista inmediatamente comenzaron a seguir a Jesús cuando escucharon a Juan decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús regresa allí, al lugar donde primeramente había sido bautizado, y ahora ellos están bautizando. Dice, muchos acudían a él, muchos iban a él. Y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de hablando de Jesús, era verdad. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y el último profeta que vino en el poder y el espíritu de Elías, señaló a Jesús como el verdadero Salvador. Y llegaron muchos de los judíos comunes a creer en él. No los religiosos, sino los que estaban sensibles de corazón, escucharon la palabra de Jesús, y esa palabra fue aceptada en sus corazones. Una semilla que está plantada en el corazón de la gente, y Jesús lo hace brotar y esa palabra toma raíz. Pero es muy importante ver lo que está sucediendo aquí, porque más adelante la carta a los hebreos es una carta escrita a los judíos que habían puesto su fe en Jesús. Porque vamos a ver en Hebreos que muchos de esos mismos judíos quieren regresar al mundo. ¿Por qué? Porque están siendo rechazados por sus familias. Están sufriendo persecución por los otros judíos. Y esa carta fue escrita para los hebreos, para los judíos que quieren regresar
a la religión, al yugo de la religión. ¿Sabes? Lo mejor y lo más hermoso cuando recibes a Cristo Jesús es la liberación y el yugo de la religión. Sientes una paz sin igual. Es algo increíble lo que sucede, porque empiezas a crecer como una planta, como una flor. Empiezas a crecer, una flor que toma raíz en la palabra de Dios. Es algo muy hermoso que empieza uno a ver en su vida, porque sientes la liberación del yugo de la religión. Ya no sientes el pésimo de que si no hago esto, no cumplo con aquel rito, o no voy y hago esta petición, esta oración. Empiezas a respirar, sientes el nacimiento espiritual, porque es lo que yo sentí en el momento que recibí a Cristo Jesús como mi Salvador. Sentí el nacimiento de nuevo, donde mi alma recibió la liberación del pecado, la liberación del yugo de la religión, y comencé a vivir para Cristo. Y es lo que queremos que ustedes hagan, como estos judíos que dice, muchos creyeron en Él. Allí donde estás, puedes creer en Cristo Jesús, como lo hice yo, como lo ha hecho mi esposa, mis hijos. Allí mismo. Porque como les digo, Juan el Bautista señaló a Jesús. En el capítulo 1, versículo 29 dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. ¿Quieres sentir la liberación de la religión? ¿Quieres sentir el nacimiento espiritual? ¿Quieres sentir que tu eternidad está garantizada? ¿Quieres sentir que un día vas a estar en la presencia gloriosa de Dios? ¿Que un día vas a estar en la presencia gloriosa de Cristo? ¿Que un día vas a poder ver a los apóstoles? Tienes que creer en Cristo Jesús. Esa es la única garantía que tenemos. Nuestra fe en el Hijo de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Es todo. Por fe creer en el Hijo de Dios. Entrégale tu vida, ríndete a Él como lo están haciendo estos judíos, como lo han hecho millones de personas. Ríndete completamente al Hijo de Dios. Dedícale este día tu vida. Es una simple oración donde tú le dices, Señor, confieso que soy pecador o pecadora. Necesito tu misericordia. Necesito tu perdón. Necesito tu gracia en mi vida. Te recibo, Cristo Jesús, como mi Salvador. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir de ahora en adelante para ti. Abandono esa vida pecaminosa y me pongo tu Espíritu, tu palabra en viviente en mí. Padre eterno, perdóname de mis pecados. Recibo a tu Hijo Jesús en mi vida. Amén. Es todo. Es todo. Y sentirás la liberación en tu alma. Ven a Él. Recíbelo a Él. Sé un creyente como estos judíos fueron creyentes. Aunque sabían que iban a ser perseguidos, ellos estaban dispuestos a recibir a Cristo Jesús. Te imploro, ven a Cristo este día. Ven a Él. Ven a Él. Te lo pido en el nombre de Cristo. Ven a Él. Ríndele tu vida este día. Oremos. Padre eterno, una vez más, Señor, te doy gracias por tu misericordia, tu compasión y por tus palabras. Señor, te agradezco que nos has dado la verdad y que nos has liberado del yugo de la religión, como la gente en esos días estaba bajo el yugo de la religión. Te agradezco que nos das una vida eterna garantizada en Cristo Jesús, tu Hijo. Te agradezco, Padre, tu misericordia y te agradezco tu gracia. Ayúdanos, Señor, este día a vivir para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, hasta la semana que viene, Dios me los bendiga y ámense uno al otro en el nombre de Cristo Jesús. Adiós.